Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones, de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Él les contestó: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Y añadió: anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. Pero vosotros decís: si uno le dice al padre o a la madre, los bienes con que te podría ayudar son corbán, es decir, ofrenda sagrada, ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que os transmitís, y hacéis otras muchas cosas semejantes. La ley de Dios es su palabra, que nos guía, que guía al hombre en el camino de la vida, que nos libera de la esclavitud del egoísmo y nos introduce en la tierra de la verdadera libertad y de la vida. Por eso, la ley en la Biblia no es un peso ni una limitación que oprime, sino el don más precioso del Señor, testimonio del amor de Dios con mayúsculas, de su voluntad de estar cerca de nosotros, de ser nuestro aliado y de escribir con nosotros una historia de amor. En el Antiguo Testamento Moisés es quien en nombre de Dios transmite la ley al pueblo. El pueblo, después de un largo camino por el desierto, en el umbral de la tierra prometida, escucha a Moisés que le dice: ahora, Israel, escucha los mandatos y decretos que yo os enseño, para que cumpliéndolos viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor Dios de vuestros padres os va a dar. Y ese es el problema, cuando el pueblo se establece en la tierra y es depositario de la ley, porque siente la tentación de poner su seguridad y su gozo en algo que ya no es la palabra del Señor, sino en los bienes, en el poder, en otros dioses que en realidad son vanos, son ídolos. La ley de Dios permanece, pero ya no es lo más importante, ya no es la regla de la vida, se convierte más bien en una cobertura, en un revestimiento, mientras que la vida sigue otros caminos, otras normas, otros intereses que a menudo son egoístas y que nos hacen ser individualistas y nos separan de los demás. Así la religión pierde su auténtico significado, que es vivir en escucha de Dios para hacer su voluntad. Y así vivir bien, bien con mayúsculas, en la verdadera libertad, y se reduce a la práctica de costumbres secundarias, que lo único que satisfacen es la necesidad humana de sentirse bien con Dios. Y este es un riesgo grave también para nosotros, que podemos caer en eso que dice Jesús, haciendo suyas las palabras del profeta Isaías: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Por eso hemos de poner en práctica también el consejo que nos da el apóstol Santiago en su carta contra el peligro de una falsa religiosidad. Hemos de poner en práctica la palabra y no contentarnos solo con oírla, engañándonos a nosotros mismos. Pidámosle a la Virgen María que nos ayude a escuchar con corazón abierto y sincero la palabra de Dios, para que oriente todos los días nuestros pensamientos, nuestras decisiones y nuestras acciones. Que como ella seamos dóciles al Señor y tratemos de cumplir constantemente su voluntad, cueste lo que cueste, sin caer en el desaliento o en la hipocresía.